Hola cuarto año, ¿cómo están? Bueno, vamos llegando al final de este primer ciclo, creo que bien, porque esto es lo que vi en sus trabajos. Y vamos a hablar un poquito rápidamente sobre el golpe de 1943. El contexto es el final del gobierno de Castillo, que era el reemplazante de Ortiz. Ortiz había asumido a la presidencia después de la finalización del gobierno de Justo, había subido por fraude, era de origen radical, anti-irigoyenista, antipersonalista y muy adherido a los principios ya de las clases conservadoras de la Argentina. A pesar de que él había asumido su puesto a través del fraude, misteriosamente para la historia estaba dispuesto a hacer una lucha para blanquear el sistema político de la Argentina. Sin embargo, una enfermedad, que era una diabetes que lo había descuidado y que lo dejó casi ciego, lo hizo renunciar y queda en su puesto su vicepresidente, Castillo, que sí era claramente la representación de la Alianza Conservadora y que pone marcha atrás con todos los avances que venía haciendo en la depuración política el presidente Ortiz. Luego Ortiz muere, también muere Alvear, también muere Justo. Estamos en una nueva etapa y al estar por finalizar el gobierno de Castillo, se había ya designado que su sucesor iba a ser Patrón Costas, que era el fiel reflejo de la corrupción de la Argentina, un terrateniente corrupto que los militares no querían ni ver en el juego político de la Argentina. Pero había un elemento que era clave. Patrón Costa era claramente aliadófilo. No nos olvidemos que en el contexto internacional comienza la Segunda Guerra Mundial. Bien, la Argentina había decidido mantenerse neutral. Esto era por diversos motivos. Uno, porque en el sector de los militares argentinos había una importante aceptación, identificación y admiración con todos los germanófilos. Y por el otro lado, porque económicamente le convenía seguir negociando con ambos bloques. Patrón Costas era un conocido aliadófilo. Aparte de ser el emblema de la corrupción política, que él ascendiera al poder, obviamente de manera corrupta, iba a implicar que la Argentina declarara la guerra a los países del eje. Cosa que los militares, un sector importante de los militares, no estaba bajo ningún punto de vista de acuerdo. Así que ante la crisis de institucionalidad y democracia fraudulenta y la decisión de que Patrón Costas continúe con el gobierno corrupto que venía generando Castillo, fue la gota que rebalsó el vaso para que se diera el golpe militar del 43, que termina quedando en manos de Ramírez y luego cuando pasa a manos de Farrell, y que en realidad está manejado y gestionado por un grupo secreto que existe dentro de los militares, que se lo conoce con las siglas el GO, Grupo de Oficiales Unidos, bastante afines a algunas políticas que se las han asociado al nazismo o digamos, no a los nacionalismos. Después esto lo vamos a ver más adelante. En este escenario político de fines de Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos presiona fuertemente sobre los países latinoamericanos para que asuman un rol en la guerra, y muchos países así lo hacen, como Brasil, a favor de los aliados, pero Argentina se mantiene neutral hasta último momento. Unos meses antes recién termina de declarar la guerra al eje,
y Estados Unidos toma represalias con la Argentina por no haber declarado en su momento la guerra. Bueno, esto es lo que me interesa que de los textos y los videos que yo les mando a ustedes les quede. ¿Cuál fue el contexto nacional e internacional del golpe de 1943? Y Patrón Costas como la gota que rebalsa el vaso para que los militares vuelvan a tomar el protagonismo en la historia argentina. La ideología del sector militar que va a tomar la posta, porque de ahí va a surgir la imagen del coronel Perón, y a partir de ahí sí vamos a poder hablar de un antes y un después de la historia argentina, con una transformación estructural que veremos en el próximo cuatrimestre. Bueno, les mando un abrazo a todos, un gusto como siempre estar con ustedes y hasta la próxima.